¿Cómo están, queridos hermanos? Muy buenas noches. Ya estamos como cada día martes. Nos habíamos ausentado algunos martes anteriores, pero ya estamos de vuelta para continuar con nuestro estudio bíblico acerca del panorama del Nuevo Testamento. Así que estamos ya en nuestra clase número 24. Hoy día nos corresponde estudiar un nuevo libro del Nuevo Testamento y vamos a comenzar haciendo una oración. Vamos a ir hasta San Bernardo, ¿verdad? Y allá está nuestro hermano Samuel, nuestra hermana María Carolina, y nuestro hermano nos va a dirigir en una oración para comenzar esta noche de estudio bíblico. Hermano Samuel, Dios le bendiga. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, reunidos nuevamente acá, Señor, para estudiar tu palabra, Señor. En esta instancia, Señor, el libro de Juan, primera de Juan, Señor, ayúdanos, Padre, a tener nuestros oídos abiertos, sensibles, Señor, a este estudio, Padre, que es maravilloso. Ayúdame a nuestro pastor para que lo pueda exponer a través de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a todos los hermanos conectados, Padre amado, y aquellos que están por conectar y aquellos que más adelante a lo mejor lo verán por las plataformas, Señor. Gracias, bendito Padre, en este día te alabamos y te bendecimos, Padre, y la gloria es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muchas gracias, hermano. Bien, nos vamos entonces con nuestro estudio. Vamos a estudiar entonces hoy día la primera carta de Juan. Tiene varias cartas, ¿no? Y vamos a estudiar entonces su primera carta, vamos a hablar acerca del título, así que pueden poner ahí título. Y bueno, el título de esta carta en realidad siempre ha sido Primera de Juan, ¿verdad? Primera de Juan, siempre ha sido el mismo nombre. Es la primera y la más extensa de estas tres cartas que él va a escribir, ¿ok? Y llevan el nombre del apóstol, de Juan, en este caso, ¿ok? Es la primera carta de Juan, ¿ok? Como la carta de alguna forma no menciona una iglesia, tampoco menciona un lugar, tampoco menciona una persona en particular a quien fue enviada, se le clasifica como una carta general. ¿Ya? Las cartas anteriores tienen siempre un destinatario, ya sea una iglesia, puede ser una persona en particular, pero esta carta no menciona a ninguno de ellos. Entonces se considera en términos prácticos y de la forma de clasificar esta carta, este libro de la Biblia, se le menciona como una carta general. ¿Ok? Aunque Primera de Juan no tiene todas las partes que son típicas de una carta de esa época. Por ejemplo, no tiene un saludo de inicio, como las cartas que hemos visto. Tampoco hay una despedida. No sé si se percataron de ese detalle. Eh, Podemos ver en esta carta una forma muy personal, muy cercana, en que está escrita, que es muy característica también de Juan, ¿verdad? Su contenido es muy cercano, ¿verdad? Y esto nos muestra que de alguna manera, a pesar de que no tiene una estructura, un destinatario como es normalmente una carta, sí se trata de un documento como una carta, ¿ok? Entonces, eso pues les puedo decir acerca del título y algunas características de esta carta primera de Juan. Hablemos del autor, hablemos de la fecha. La carta, si ustedes leyeron, no dice quién la escribe, pero desde los primeros tiempos de la iglesia siempre se ha dicho, por tradición, que el autor es Juan. Y esto es muy importante, porque los creyentes de los primeros siglos identificaban con mucha más facilidad que nosotros de quién era el documento, porque era un documento más reciente de la época, y ellos siempre lo reconocen como una carta del apóstol, ¿verdad? Siempre se dijo, nunca se cuestionó que el autor era Juan, el discípulo y el apóstol de Jesús. Ahí ustedes pueden hacer una comparación, no lo vamos a leer ahora, pero Lucas capítulo 6, versículo 13 y 14, después lo pueden leer, y ahí tienen una referencia también acerca de este punto. Ahora, el hecho que no firme el autor con su nombre, podríamos tomarlo como que es una carta falsa, o algunos lo podrían interpretar como que no es una carta, pero en realidad el hecho de que el autor no firme con su nombre más bien es una prueba de que los primeros cristianos, los que recibieron esta carta primeramente, estaban en lo cierto al identificar esta carta como una carta de Juan. ¿Por qué razón? Porque solo una persona que es conocida, ¿verdad? Que se conoce, que tiene la confianza y que tiene la importancia del apóstol Juan, va a poder escribir una carta con tanta autoridad como lo que vamos a ir analizando. Juan está esperando que se obedezca a esta carta, pero no se está identificando ni presentando, ¿verdad? Por ejemplo,
Cuando ustedes mandan un WhatsApp, ¿verdad? Han mandado un WhatsApp, me imagino que sí. Cuando ustedes mandan un WhatsApp a una persona que ya conocen, que ya los identifica, o incluso si mandan un audio a alguien que ya reconoce su voz, usted no le dice, hola, soy Rubén Estrada de la iglesia de Padre Hurtado, que nací en el año 1980. No, ¿verdad? Usted simplemente le manda el audio y le dice el mensaje porque usted conoce a esa persona y la persona también le reconoce. ¿Ok? Entonces, esto es un poco lo que sucede en la carta, en estas cartas de Juan, ¿verdad? Que no hay una identificación, pero los que reciben la carta inmediatamente saben que se trata de Juan, el apóstol, ¿verdad? Por lo tanto, sus lectores sabían muy bien quién era el que escribe esta carta. ¿Ok? Bien, avancemos. Juan tiene un hermano, ¿verdad? Su hermano se llama Santiago, lo pueden ver ahí después en Hechos, capítulo 12, versículo 2, no lo vamos a leer ahora, pero Juan y su hermano eran conocidos porque eran los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Era un personaje. Ahí en Mateo 10, del versículo 2 al 4, está esta mención. A Juan y a su hermano Santiago, yo les mencioné en otras clases anteriores que Jesús les puso un sobrenombre, ¿no? No sé si se recuerdan el sobrenombre que les puso, ¿verdad? Muy, Los muy hijos del trueno. los hijos del trueno, ¿verdad? Muy bien. Ahí en Marcos capítulo 3 17 está justamente este nombre que le pone Jesús. ¿Cómo te habría puesto Jesús a ti o a mí? Porque siempre le ponía un nombre, ¿no? Habría que pensarlo. Pero en el caso de Juan y en el caso de Santiago, Jesús les llama los hijos del trueno, ¿verdad? Y eso obviamente tiene una razón. Juan fue uno de los tres discípulos que fueron más cercanos a Jesús. ¿Se recuerdan ustedes? Bueno, junto a Pedro y Santiago, pero Juan se destacaba, ¿verdad? El discípulo amado, ¿verdad? Incluso yo creo que tenía alguna razón él por la cual se identificaba de esa manera, ¿no? Pero era cercano a Jesús. No vamos a encontrar estas características en todos los discípulos, en todos los apóstoles, pero en el caso de Juan, él sí, era un hombre cercano a Jesús, con un corazón sensible. La forma en que le escribe nos muestra que era una persona como de, diríamos hoy día, como de piel, ¿verdad? Una persona que estaba lleno del amor de Cristo, algo que tenemos que aprender y que nos vamos a dar cuenta que es algo medular en esta primera carta, ¿ok? Entonces, Juan también tuvo la oportunidad de ver y escuchar a Jesús de manera personal durante todo su ministerio en la tierra. ¿Ok? Lo vamos a ver que se menciona en el capítulo 1 de Primera de Juan, del versículo 1 al 4. Ahí se está mencionando esta oportunidad que tiene Juan, ¿verdad? De haber compartido personalmente con Jesús. Vamos a leer nuestra primera cita bíblica que está en Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 4. A ver, el que lo tenga ese texto, por favor. Hermano Samuel, creo, ¿no? Amén, amén, amén. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Muchas gracias, hermano. Bueno, ahí está claro, ¿no? Vemos que Juan está describiendo su cercanía con Jesús y que lo conoció directamente. Tuvo esa oportunidad hermosa de estar ahí cerca del Maestro, ¿verdad? Y ser testigo de los milagros y ser preparado y discipulado directamente por el Señor. Qué hermosa oportunidad, ¿no? Imagínense, ¿qué tienes que hacer hoy día? No, tengo un discipulado con Jesús, ¿verdad? Hermosa oportunidad. Bueno, hoy día Jesús nos deja su palabra. Bueno, estábamos hablando de Juan, ¿no? Estamos hablando del autor, estamos hablando de la fecha. Además de esta carta, o de estas tres cartas, primera, segunda y tercera de Juan, hoy día vamos a estudiar solamente primera de Juan, además de estas cartas, Juan también escribió el Evangelio, ¿verdad? Recuerda que tenemos en el Nuevo Testamento los Evangelios. Entonces, el Evangelio de Juan es escrito por Juan, el mismo que escribe la primera, la segunda y la tercera carta
que vamos a estudiar en las próximas semanas. Como les decía, también se le llama a Juan el discípulo a quien Jesús amaba o el discípulo amado, ¿verdad? Lo pueden encontrar ahí en el Evangelio en Juan capítulo 13, versículo 23 y otras menciones más que se hacen por ahí. También Juan escribe el Apocalipsis, ¿verdad? Último libro del Nuevo Testamento, aunque hay cuestionamientos, ¿ok? Hay cuestionamientos acerca de que si Juan, el del Apocalipsis, sería el mismo Juan apóstol, ¿verdad? Pero no da para una discusión ni para hacer una investigación mayor, ¿ok? Ambos libros, ¿verdad? Tanto el Evangelio, las cartas como el Apocalipsis se consideran libros inspirados por Dios, ¿verdad? Llenos de doctrina, y los padres de la fe y la gente que estuvo a cargo de todo el proceso del canon estuvieron de acuerdo en que todos estos libros se escribieran, ¿ok? Pero en términos generales podemos decir que a Juan se le atribuye el Evangelio, las tres cartas de Juan y el Apocalipsis, ¿ok? Ahí en Apocalipsis 1.1, cuando lo estudiemos vamos a ahondar un poquito más en esto. Ahora, en cuanto a la fecha, es difícil poder plantear una fecha exacta en cuando se escribe, porque de alguna manera esta carta, al leerla, al estudiarla, no da muchos detalles históricos eh, que nos permitan decir, ah, mira, aquí se está mencionando, por ejemplo, algún hecho histórico, entonces lo puedo acomodar a qué año fue escrita, ¿ok? Eh, Consideren ustedes que en aquellos años no sé, las cartas no eran como cuando nosotros éramos más chicos. No sé si alguno de ustedes alcanzó a escribir cartas, ¿sí? ¿Escribieron cartas o no? ¿Sí? ¿Qué es lo que ponía uno en las cartas? Ponía, querida abuelita, no sé, le poníamos pero le poníamos en Santiago, o en la ciudad donde estaban, y quedaba la fecha. Pero eso no era una costumbre del tiempo en que se escriben estas cartas. Entonces, en el caso de Primera de Juan, no tenemos ese detalle, pero tampoco tenemos mucho detalle histórico. Entonces, eh, se puede decir que lo más probable es que Juan haya escrito a finales del primer siglo, ¿ok? Es lo más probable, a finales del primer siglo. Recuerden que las cartas de Pablo, más o menos años 60, por ahí, ¿no? Pero en el caso de Juan, estamos hablando de finales del primer siglo. La tradición de la iglesia siempre ha dicho que Juan ya tenía una edad avanzada. Se dice que él vivía y escribía sus cartas en Éfeso, ¿verdad? Que era una ciudad del Asia Menor. Eh, el tono en el cual se escribe esta carta, de alguna forma podría dar respaldo a esta información, porque el que escribe la carta muestra de alguna manera que es una persona, un adulto mayor, ¿verdad? Que está escribiendo, y el lector podría percibir que el que escribe es una persona mayor, ¿verdad? Y ahí está la famosa frase de Juan. A ver si alguien se recuerda cuál sería esta frase de Juan. Muy conocida, muy característica. A ver si me... Hijitos míos, Hijitos míos, ¿verdad? Hijitos míos. Ahí tenemos una frase que es típica de una persona mayor, ¿verdad? Entonces probablemente lo menciona así. Si fuera joven, un joven no le diría hijitos míos, ¿verdad? Sino que se entiende que es alguien mayor. Vamos a leer algunos pasajes, algunas citas para un poco respaldar esta información, ¿verdad? Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan 2.1 y se prepara Primera de Juan 2.18. Ya, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es, Ok, Jes- ah, perdón, sí que sí, 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 perdón. es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Muy bien, ¿tú tienes qué versión, Camila? La nueva traducción viviente, creo, ¿no? Sí. Ok, la Reina Valera agrega esta palabra hijitos míos y la nueva traducción viviente decía hijos míos Mis queridos hijos. y queridos hijos. Ok, es más o menos
la misma frase y entendemos que se trata de una persona ya mayor. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Ahora, no todos los abuelitos son cariñosos, ¿verdad? Esto es una característica. Primera de Juan, capítulo 2, 18. Vamos a leer ahí a ver qué dice. Amén. Hijitos, es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Muy bien, muchas gracias, ¿verdad? Entonces, nuevamente, hijitos. Es como que hoy día nos dijeran mijito, ¿verdad? Mijo, ¿verdad? Claro, porque una persona mayor va a utilizar una palabra como esta. Vámonos a primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. ¿Qué me ayuda con eso? Hermano Dice, Juan Antonio. y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Muy bien, ahí está nuevamente entonces la frase hijitos, ¿ok? Muy bien. Entonces, la carta que estamos leyendo ahora y el Evangelio de Juan tienen un vocabulario y una forma de expresarse muy parecidos. Siempre se recomienda, por ejemplo, si alguien quiere comenzar a leer la Biblia, lea el Evangelio de Juan, ¿verdad? Sería una buena lectura, es fácil de comprender, ¿verdad? Un vocabulario de amor, ¿verdad? Eh, y vamos a darnos cuenta que tanto el Evangelio como las cartas tienen la misma forma, ¿verdad? Escribimos de la misma manera. Eh, esta similitud lleva a muchos a pensar que las cartas se escribieron poco después del Evangelio. Se escribe el Evangelio, al poquito tiempo las cartas. ¿Ok? Entonces, estas suposiciones nos llevan a pensar que esta carta podría estar escrita a finales del primer siglo. Ahora, además, es muy probable que la herejía, ¿verdad?, contra la que Juan está luchando acá en esta carta, sea el gnosticismo. No sé si han escuchado, nosotros lo hemos estudiado anteriormente, pero es muy probable que la herejía que Juan menciona acá sea justamente el gnosticismo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y que estaba justamente a comienzos, en esa misma época en realidad. ¿Ok? Entonces, podemos darnos cuenta que por lo que él está criticando, por lo que él está denunciando y advirtiendo, podría tratarse más o menos de esa fecha. Entonces, como no se menciona dentro de la carta una persecución que habría comenzado bajo el emperador Domiciano, que lo habíamos estudiado también, esto fue alrededor del año 95, es posible que la carta se escriba antes del 95, ¿ok? Porque si hubiese sido después, se habría mencionado en la carta, ¿ok? Entonces, ya sabemos que a finales del primer siglo, antes del 95 después de Cristo, fue que se escribe esta carta. Entonces, por estas razones, se cree que esta carta está más o menos escrita entre el 90 y 95, probablemente desde la ciudad de Éfeso, y dirigida a alguna iglesia ahí en el Asia Menor, sobre las cuales Juan, el apóstol, tenía autoridad sobre ellas. ¿Ok? Entonces esa puede ser una de las razones para situarnos más o menos en la fecha. No es tan relevante manejar la data de la fecha, pero de alguna forma nos va dando un poquito más de contexto. ¿Ok? A propósito de contextos, hablemos del contexto histórico, ¿les parece? Bien, hablemos del contexto histórico de la primera carta de Juan. Ya decíamos que Juan probablemente era una persona ya mayor, ¿verdad? Cuando escribe esta carta. A pesar de su edad, a pesar de que las condiciones no eran favorables, tal vez físicamente para él seguía sirviendo a la iglesia y lo hacía de una manera muy fervorosa, muy activa, ¿verdad? Él servía a la iglesia del Señor. Era el único apóstol que estaba quedando con vida para aquellos tiempos. Ya los demás habían sido, la mayoría, ¿verdad?, cruelmente asesinados. Bueno, todos en realidad, ¿verdad? Vimos en alguna oportunidad cómo cada apóstol terminaba su vida, y veíamos que no fue fácil. Y en el caso del apóstol Juan sería uno de los últimos, ¿verdad? Que queda con vida de los que habían conocido íntimamente a Jesús, que había sido testigo de su ministerio, de la muerte, de la resurrección y de la ascensión. ¿Ok? Eh, Algunos escritores de la iglesia primaria eh, cuentan que después de esto,
después de todos estos sucesos, Juan se va a vivir a Éfeso, ¿verdad? En el Asia Menor, donde tuvo un ministerio más bien relacionado con el evangelismo. También Juan pudo haber supervisado muchas iglesias, no solamente una, y aquí es donde escribe sus cartas, su evangelio y lo que decíamos del Apocalipsis. Un líder de la iglesia cristiana de aquel tiempo, que conoció a Juan personalmente, lo describe como, así lo catalogan las crónicas, como la voz viva que permanecía, porque de alguna manera era el representante, ¿no? de todo el ministerio público de Jesús, ¿verdad? De primera línea, y era la voz viva que permanecía, ¿verdad? Entonces así se le cataloga en aquel tiempo. Entonces, al ser el último apóstol, su testimonio, todo lo que las enseñanzas, tenían mucha autoridad entre las iglesias, ¿verdad? Imagínense, todos los apóstoles ya habían desaparecido, él era el que quedaba, entonces las enseñanzas que Juan podía entregar eran de mucha autoridad para las iglesias de aquel tiempo, y muchos buscaban con mucho esmero, con mucha diligencia, a este hombre que había estado con Jesús, ¿ok? Éfeso, que era la ciudad, era un centro intelectual muy importante en el Asia Menor. Ahí en Hechos capítulo 19 pueden ustedes leer un poquito acerca de esto, que era la ciudad. Y tal como el apóstol Pablo había advertido antes, en Hechos capítulo 20, surgieron falsos maestros y aquí comienza a desarrollar un poco la doctrina, ¿no? Que nos va a ayudar con el contexto histórico. Entonces comienzan los falsos maestros a surgir en medio de la iglesia, comienzan a influenciar con ideas filosóficas de la época y comienzan a dañar a la iglesia con estas enseñanzas falsas, distorsionan la verdad que los apóstoles habían enseñado. Entonces, realmente Juan, que es el último de los apóstoles, se tiene que enfrentar a una situación muy complicada. Piensen ustedes, él era una persona mayor, un anciano, y tiene que estar lidiando ahora con los falsos. No piensen ustedes que los falsos maestros venían con humildad, ¿no? Ellos venían directamente a destruir la iglesia, entonces a dividirla. Entonces Juan, lleno de la gracia del Señor, tiene que comenzar a combatir esto a través de la enseñanza. ¿Ok? Vamos a leer Hechos, capítulo 20, del versículo 28 al 31. ¿Se me ayudan con eso? Hechos, capítulo 20, del versículo 28 al 31. Amén. Dice así: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo lo ha designado líderes. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán el rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Muy bien, muchas gracias, hermana. Entonces ahí está claro, ¿no? La advertencia en el libro de los Hechos, los falsos maestros. Siempre, hasta el día de hoy, van a existir falsos maestros, falsos evangelistas, falsos pastores, metidos, ¿verdad?, dentro de la fe. Por eso es importante que nosotros le pidamos al Señor discernimiento. No todo lo que usted escuche por ahí o por acá proviene del Señor, por eso hay que discernir. La Biblia dice que tenemos que examinarlo todo, pero sin olvidarnos de retener lo bueno. Pero es muy interesante esto. Ahora, en el contexto de Primera de Juan, y lo que está viviendo acá el apóstol, es este bombardeo de falsos maestros que promovían ideas nuevas, que luego, mucho más adelante, se conocieron como el gnosticismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa esta palabra gnosticismo? Significa conocimiento, ¿ok? Entonces eran nuevas filosofías, nuevos pensamientos, nuevo conocimiento que comenzó a infiltrarse dentro de la iglesia. Esto es muy común. La iglesia moderna, hoy día, muchas iglesias con esto de querer crecer, están abrazando nuevas modas, nuevas filosofías. Entonces, las meten a las iglesias para de alguna manera sacar como nuevas, como para refrescar un poco la doctrina, según ellos, como un avivamiento le llaman, pero finalmente traen cosas que no tienen un sustento bíblico, ¿verdad? Y esto obviamente confunde a la iglesia y los que son más inmaduros, los que no tienen un buen fundamento, terminan deslizándose, ¿verdad? Entonces, vamos a darnos cuenta que esto es lo que estaba sucediendo
en el tiempo en que Juan está escribiendo estas cartas. El gnosticismo estaba ahí surgiendo en medio de la iglesia cristiana. Vamos a tener acá una lucha que viene por parte de Pablo por liberar a los primeros creyentes de la ley, ¿verdad? Porque se recuerdan que los primeros creyentes eran judíos. Entonces, la lucha de Pablo fue sacar a los nuevos creyentes, ¿verdad? De las tradiciones que traía la ley, ¿verdad? Ahora, no es que Pablo les decía no obedezcan la ley, estamos hablando de la religiosidad que existía en aquel tiempo, ¿verdad? Los judaizantes. Entonces Pablo tiene esta lucha con los judaizantes, ¿verdad? Traerlos a la libertad en Cristo y sacarlos de esa esclavitud que tenían acerca de la ley. Pero ahora el gnosticismo, ¿verdad? Es la herejía, incluso más peligrosa, que comienza a enfrentar la iglesia, y no solamente en esta época, sino que en sus primeros 3 siglos. ¿Ok? Vamos a darnos cuenta que el gnosticismo comienza a meterse mucho ahí. ¿Cuál es la razón? Grecia, ¿verdad? Todos estos pensamientos filosóficos, ¿verdad? Comienzan a tratar de mezclarse, ¿verdad? Hay un sintetismo, ¿verdad? De creencias, y ahí, en este caso, Juan le toca lidiar con este problema. Es muy probable que Juan estuviera combatiendo esta situación eh, desde varios años, ¿no? Aquí no se relata desde cuándo, pero ya esto estaba comenzando a traer problemas en la fe de las personas. El gnosticismo era influenciado por algunos filósofos, por ejemplo, como Platón, eh, que, que mezclaban este conocimiento que se llama el dualismo. No sé si lo han escuchado alguna vez. ¿Qué es lo que era esto? Se refiere a que decían que la materia, ¿verdad? Que era el mundo físico, ¿verdad? Lo tangible, era mala por naturaleza, ¿verdad? Y que el espíritu era bueno. Piensa en esto, mire. Es como una línea muy delgadita, ¿no? Lo físico, el mundo, es malo por naturaleza, y lo que es bueno es el espíritu. ¿Qué le parece ese pensamiento? Como que, como que sí, ¿no? Como que tiene un poquito de lógica. Incluso ellos decían, los griegos llegaron a pensar en algún momento, ¿verdad? En sus atrevimientos decían, con el cuerpo pecamos y con el corazón adoramos a Dios. Eso decían los griegos, abiertamente. Entonces, estas ideas los llevaba a los primeros cristianos, ¿verdad? O a estos filósofos, estas cosas metidas dentro de la iglesia cristiana, los llevaba a conclusiones muy erróneas acerca de Jesús y acerca de la vida cristiana. Por ejemplo, en cuanto a Jesús le atribuían cierta divinidad, pero negaban que Jesús hubiera sido verdaderamente humano, ¿verdad? Eh, y ellos decían, no, es que esto es para protegerlo, ¿verdad? De la maldad de la materia. Esa era como la filosofía que ellos planteaban. Imagínate, decir que Jesús no era humano, ¿verdad? Que Jesús era como un ser que tomaba como la forma humana, pero que en realidad no era humano, ¿verdad? Porque él era santo, entonces no podía ser humano. Algunos decían que su cuerpo físico no era real. Eso es lo que enseñaban, ¿verdad? Sino que Jesús solamente se aparecía, ¿verdad? Y esto es lo que en la filosofía se conoce como el docetismo, ¿verdad? Ya veíamos el dualismo, el docetismo. Esto no tienen que aprenderlo de memoria, pero solamente se los cuento como un contexto. Y Juan, que es el que escribe esta carta, les está contestando y le está recordando que él vio a Jesús, o sea, que no era un fantasma, se creía mucho los fantasmas en aquel tiempo, tampoco era un ángel que aparecía, sino que Juan les está diciendo, yo vi a Jesús, yo lo oí, yo lo toqué, ¿verdad? Y afirma con fuerza que Jesucristo vino a esta tierra en un cuerpo de carne y hueso, ¿ok? Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 y 3. ¿Alguien lo tiene ahí o no? Primera de Yo- Juan. Ok, me va a tomar. Primera de Juan 4, versículo 2 y 3. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios.
Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Muy bien, muchas gracias, hermana. Ahí está claro, ¿no? O sea, Juan está diciendo, ¿verdad? En la versión Reina Valera dice todo espíritu, ¿verdad? Pero ahí todo espíritu se refiere a persona, ¿verdad? Porque el espíritu sería un poco la doctrina, ¿verdad? Estas doctrinas de demonios. Ahora, es importante mencionar que de este texto que dice en el versículo 3 que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, perdón, algunos dicen, ¿verdad?, que cuando una persona está poseída, ¿verdad?, por un espíritu y le hacen una liberación, como que toman este texto, ¿verdad?, como dice todo espíritu que se confiesa que Jesucristo vino en carne, no vino en carne, ¿verdad? Entonces lo toman de esa manera. Pero en realidad lo que acá está diciendo es que habían personas que este dualismo, ¿verdad?, el docetismo que yo le he hablado, que estaban planteando que Jesús no era 100% humano, ¿verdad? Entonces Juan está tomando y ordenando estas ideas y lo está diciendo claramente en este pasaje, ¿verdad? Entonces nos queda claro, ¿no? Ok, avancemos entonces en este asunto. Otra forma de esta herejía que tiene relación a Jesús, posiblemente enseñada por un hombre que se llamaba Cerinto, decía que el Espíritu de Cristo descendió sobre el hombre, ¿verdad?, llamado Jesús, en su bautismo, ¿verdad? O sea, imagínense la escena, ¿no? ¿Se recuerdan el bautismo de Jesús, verdad? Baja la paloma, ¿verdad? Se posan sobre Jesús, del cielo se escucha, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ok. Entonces, este hombre, Cerinto, dice esto, lo plantea de esa manera, pero dice que lo abandonó al momento de la crucifixión, ¿verdad? ¿Qué le parece eso? Eran parte de las doctrinas falsas, ¿verdad?, que se estaban metiendo en la iglesia. Hoy día, tal vez este tipo de cosas serían difíciles de creer, ¿no?, que se metan en la iglesia, pero caemos en otros errores que son a veces quizás más garrafales, ¿no? Entonces, Juan responde diciendo que el mismo Jesús que fue bautizado al principio es el mismo que fue crucificado. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Recuerden, todo lo que va diciendo Juan en sus cartas y en general tiene un contexto, no se dice porque sí. Entonces, cuando usted lea la Biblia, si quiere hacer una buena interpretación, una buena hermenéutica, hágale preguntas al texto, dígale, ¿por qué está haciendo esta afirmación? Debe haber un porqué, ¿no? Ok, vamos entonces a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. A ver qué me ayuda con ese texto, por favor. Amén. Dice el testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Muy bien. ¿Lo entendió, no? O sea, ahora que yo le cuento un poco este contexto, usted puede entender este texto. Pero, ¿cuál es el error? A ver, díganme ustedes, ¿cuál fue el error si leyeron Primera de Juan? El error es que leemos así como rápido, avancemos al siguiente versículo y no nos detenemos a cuestionar esto, ¿verdad? Ahora, que ustedes se pregunten qué quiso decir este pasaje o algo que no entiendo no significa que ustedes están dudando en su fe. No, para nada, ¿verdad? Lo que el Señor quiere es que comprendamos lo que estamos leyendo. Entonces, cuando lean algo y no lo entiendan, busquen información acerca de eso, me pueden preguntar a mí, ¿verdad? Si yo les puedo responder, les respondo, y si no, lo voy a investigar, pero, porque tampoco sé todo, pero no tenemos que leer así tan rápido, ¿verdad? Son preguntas que surgen, ¿no? Entonces, la razón por la cual Juan, en esta primera carta, está diciendo lo que leía nuestro hermano Luis, es justamente por estas situaciones que se estaban dando dentro de la iglesia. No se escuchan los perros, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Se escuchan un poquito? Ok. Este micrófono no es tan bueno como el otro. Ok. A ver, déjenme chequear si está bien configurado nada más. A ver. Sí. Ok. Ya, bueno. Ignoren a los perros.
Hubo personas que enseñaban también ideas falsas y decían que Jesús no había sido un hombre de verdad. Porque algunos ya, nada, definitivamente no era un hombre, ¿verdad? Pero esto es un error muy grave. Antes de avanzar, nosotros creemos que Jesucristo es 100% hombre cuando vino a la tierra y 100% Dios. No era 50 y 50, ¿verdad? O sea, Jesús tiene un desarrollo como un ser humano común y corriente, ¿verdad? Nació, ¿verdad? Por ahí se le escapó a sus papás, ¿verdad? Cuando era chico, eh, pero fue creciendo como un niño, ¿verdad? Como un joven, no se habla mucho de lo que pasó en la edad de la juventud de Jesús, pero lo vemos ya en sus últimos 3 años de ministerio público. Vemos a un hombre ya formado en el carácter bíblico, ¿verdad? Pero era 100% hombre. Tuvo sueño, tuvo hambre, y vemos esas características en Jesús, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque en los tiempos de Juan, que escribe esta carta, habían personas que enseñaban estas ideas diciendo que Jesús nunca fue un hombre de verdad. Pero obviamente esto fue un error porque destruye la base de nuestra fe de que Jesucristo verdaderamente era hombre y verdaderamente Dios, ¿verdad? El verbo encarnado. Si no fuera ambas cosas al mismo tiempo, entonces no podría haber muerto en la cruz. ¿Se entiende, no? Porque un ser divino no podría morir en la cruz, o sea, sería una actuación, ¿verdad? Incluso su muerte en la cruz no habría servido para salvar nuestros pecados. Ahí en Hebreos capítulo 2, del versículo 14 al 17, podemos encontrar un poquito más de este contexto, pero Jesús debía ser 100% hombre, ¿ok? Para que todo el sacrificio y todo lo que fue su ministerio público, ¿verdad? Su cercanía a Dios con nosotros, todo eso pudiese haber, se pudo cumplir a través de esta figura de Jesús, 100% hombre, 100% Dios, ¿ok? Estas mismas ideas falsas también afectaban la forma de vivir, porque decían, como la gente decía de aquel tiempo, como el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, lo que hagamos con el cuerpo no mancha el espíritu. Muy, muy similar a lo que los griegos plantearon en algún momento de la adoración, que decían, adoramos con el espíritu, con el alma, con el corazón, y con el cuerpo pecamos, ¿verdad? Y nadie tiene problema. ¿Qué le parece eso? Terrible, ¿no? Sería una doctrina, eh, una cosa sin sentido común, ¿ok? Bueno, esta manera de pensar llevó a algunas personas a creer que podían vivir de cualquier manera haciendo todo tipo de desórdenes. Hoy día, de alguna manera, no se dan este tipo de planteamientos, pero sí existe eh, confusión en las personas, ¿no? Al pensar que podemos vivir como se nos dé la gana, ¿verdad? Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Si bien tenemos seguridad de nuestra salvación, nosotros creemos en eso, eso no nos da el derecho ahora a vivir como queramos, total, ya somos salvos. Hay que tener cuidado y hay que tener equilibrio en ese pensamiento, ¿ok? La gente de aquel tiempo comenzó a tener situaciones ahí en sus vidas que manifestaban más bien que era gente que no había nacido de nuevo, ¿verdad? Al abrazar este tipo de doctrinas, ¿ok? Entonces, como les decía, que este tipo de enseñanza llevó a muchos a vivir una vida muy lejana a lo que es lo que Dios quiere de nosotros, ¿ok? Ellos pensaban incluso que el pecado no era importante, incluso negaban algunos que el pecado existiera. Lo pueden ver ahí en el capítulo 1, del versículo 8 al 10. Ahí Juan está haciendo este desarrollo. Despreciaban los mandamientos de Dios. Imagínate, como que si ya no había necesidad de obedecerlo. Capítulo 3, versículo 4. Y por eso Juan se detiene a explicar esto, ¿verdad? Y dice, Juan en su desarrollo, le dice que Dios sí nos manda a obedecer. ¿Qué creen ustedes? ¿Será importante la obediencia en el creyente? Claro que sí, ¿verdad? O sea, la base, eh, obedecer la palabra, ¿verdad? No somos quienes para cuestionar, ¿verdad?
la palabra del Señor, obedecemos. Incluso Pablo, el apóstol, se reconoce como un esclavo de Cristo, ¿verdad? Para nosotros también somos esclavos del Señor, esclavos por amor del Señor, porque estaba el esclavo, aquel que fue comprado para esclavizar, pero el esclavo por amor, yo les contaba ya la historia, ¿verdad? Eran personas que eran compradas en estas subastas, ¿verdad? Y que de alguna forma ellos, en gratitud a la persona que les compraba y les entregaba su carta de libertad, ¿verdad? Ellos decían, no, a pesar de que tú me estás dando esta carta de libertad, yo quiero ser tu esclavo, ¿verdad? Entonces se iban con aquella persona. Hay una historia por ahí que contamos, una ilustración, hoy día por el tiempo no alcanzo, pero ser esclavos de Jesucristo, eh, en el sentido de esclavos por amor, es algo que nos hace entender que un esclavo, por ejemplo, una característica principal es el esclavo no tiene derechos, solamente tiene deberes, ¿verdad? Eso es lo único que hace un esclavo. Obviamente en Jesucristo hay que entender ese contexto, pero nosotros como cristianos debemos comprender, y al igual que Pablo y los discípulos, decir, somos esclavos de Cristo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo, ¿verdad? Quiero vivir para Cristo, ¿verdad? Porque Él me amó primero. Entonces, Juan está desarrollando esta idea, ¿verdad? Y les dice a los que decían que ni siquiera los mandamientos había que considerar, les dice, oye, sí, hay que obedecer. No podemos vivir como si nada importara. Juan es muy claro y dice que amar a Dios de verdad significa obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Y ese es el verdadero amor, ¿verdad? Que el que nos pide el Señor. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Por favor, leámoslo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Ya, a mí me toca. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Amén. ¿Me pueden nombrar ustedes algún mandamiento en la Biblia que sea gravoso, verdad? Vamos a definir esta palabra como algo contrario, ¿verdad? Algo que nos haga daño, algo que no se pueda cumplir. ¿Hay algo de lo que la Biblia a través, o Dios a través de su palabra nos ordena? ¿Hay algo que sea malo para nosotros? Piensen, a ver, les doy ahí la chance, si hay algo, ¿no? Fíjense que no. No hay si tú analizas cada uno de los mandatos del Señor, cualquiera, el que quieras, te das cuenta que no es ni siquiera en beneficio de Él, porque Él sigue siendo Dios. O sea, si Dios te dice no mates, no robes, no mientas, ¿verdad? Y todo lo que ama a tu prójimo, ora por tus enemigos, todo lo que el Señor nos dice en la palabra como mandamientos, como mandatos a los cristianos, fíjate que ninguna de esas cosas de alguna forma van en directo beneficio del Señor, ¿verdad? O sea, no es que Él se haga más poderoso porque Él es todopoderoso, no es que Él suba sus likes, ¿verdad? Ni sea más Dios o menos Dios. Todo lo que Dios nos manda a nosotros a través de la palabra va en directo beneficio de nosotros, ¿ok? Y este pasaje que nosotros leemos ahí, la hermana Carolita nos leía en 1 Juan 5:3, nos dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Guardar significa atesorarlos en el corazón. Considéralo. Mira, todo lo que Dios nos ha dicho es porque Él es nuestro Padre. Piensa en tus hijos, ¿verdad? O piensa en tu mamá, tu papá cuando te daba consejos. Cuando tú sales o cuando tus hijos se van a alguna parte, no sé, ¿qué es lo que haces tú? Le dices a tus hijos, hijo, ¿verdad? Cómase todo lo que le eché ahí en la mochila, ¿verdad? Pero se lo come, ¿verdad? Si algún desconocido le dice, no vaya con ellos, ¿verdad? No se junte y le da un montón de consejos a su hijo para que en su trayecto donde él vaya, le vaya bien. ¿Verdad que sí? Claro, o sea, eso es lo que un buen padre hace con su hijo, un buen consejo, ¿verdad? Y le dice, tienes prohibido pasarte a la casa de Pepito, ¿verdad? Porque es mala persona. Entonces, le das indicaciones, órdenes, ¿verdad? A tus hijos, porque los amas. ¿Se entiende, no? Un mandamiento, un mandato. Lo mismo hace Dios. Dios nos ha dado a nosotros un sinfín
de mandamientos que nos hacen bien. Ninguno, hermano, absolutamente ningún mandato de Dios para nuestras vidas tiene como finalidad hacernos estar tristes. Al contrario, todo nos ayuda para bien. ¿Ok? Entonces eso lo tenemos que tener claro. Entonces, estos falsos maestros no solo enseñaban cosas equivocadas sobre Jesús y sobre el pecado, también había algo muy claro en ellos. ¿Saben lo que era? Justamente la característica de Juan. Estos falsos maestros, estos falsos pastores, como le quieran llamar, ellos no tenían amor por los demás creyentes. Esa era la principal característica. No tenían amor por los demás creyentes. Y mira qué tremendo, ¿no? Que Dios haya usado a Juan, ¿verdad? Este discípulo amado, justamente para exhortarlos en el amor. ¿Ok? ¿Por qué decimos que no tenían amor hacia los creyentes? Porque despreciaban ellos a todos aquellos quienes no estaban de acuerdo con sus enseñanzas. O sea, no había amor. La falsa enseñanza era una muestra de que no hay amor. ¿Saben ustedes? Creo que se lo he dicho, ¿no? Pero la mejor manifestación de un pastor, en este caso yo con ustedes, mi primera manifestación de amor hacia ustedes es enseñarles la palabra del Señor. Esa es mi primera manifestación de amor como pastor, ¿verdad? Si yo no les amara, lo que yo haría sería enseñarles cosas que los destruyan, los dañen, ¿verdad? Ahora, yo me puedo equivocar en algo que les pueda enseñar, eso es una posibilidad, ¿no? Pero no viene de una mala intención, a eso es lo que voy. Sin embargo, los falsos maestros, estos falsos que estaban metidos ahí en medio de la iglesia, ellos metían estas enseñanzas torcidas, pero con una finalidad: causar división, alejar, hacer tropezar, ¿verdad? Tenían pleito entre ellos, ¿verdad? Entonces, eso muestra que no hay amor, ¿ok? Entonces, cuando tú ves una iglesia o personas que reciben una falsa enseñanza en sus iglesias, ese pastor, ese maestro, lo que sea, no ama a las ovejas del Señor, no ama a los hermanos, porque los está dañando, ¿verdad? Es una doctrina torcida. Ahora, su falta de amor los llevó incluso a separarse de la iglesia. Ya no querían estar con los demás cristianos. Y además se llevaron algunas personas con ellos, ¿verdad? Y esto produjo mucha división. Fue muy doloroso lo que provocaron los falsos maestros. Pero Juan les dice algo importante a los que se quedaron, porque se habían ido algunos. ¿Qué es lo que les dijo? Esto está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 2. Dice así: esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Ok, muy bien, muchas gracias. Ahora, ellos se fueron siguiendo los falsos maestros. Hay que tener mucho cuidado con este texto, ¿verdad? Hay que tener cuidado con este texto porque no todas las personas, perdón, no todas las personas que se van de una iglesia, ¿verdad? No son cristianos o no eran del Señor. Hay que entender esto porque a veces se lo tiran a cualquiera que sale de la iglesia. Y hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque eso demuestra que tenemos un corazón que nos apresuramos y que sí. Pero, ¿por qué? Hay personas de esta iglesia, por ejemplo, hay personas que se han ido, ¿no? Está bien, ¿verdad? Puede ser un sinfín de razones, pero eso no significa que la persona que se va no era cristiana, ¿verdad? ¿Se entiende, no? No, es que no eran de nosotros, se fueron porque no eran de nosotros. Hay que tener cuidado porque las ovejas son del Señor y a veces las personas pueden tener razones o incluso pueden ser simplemente inmaduras, ¿verdad? Podría ser una razón, pero eso no deja de, eso no hace que la persona no sea del Señor, ¿verdad? Hay casos que sí, pero hay que tener cuidado con la aplicación de estos textos, ¿verdad? Porque si no, toda persona que se haya ido de una iglesia no sería del Señor, ¿verdad? Y probablemente más de alguno de ustedes se ha ido a alguna iglesia, entonces estaríamos todos en un gran problema, ¿verdad? Entonces hay que tener equilibrio en cómo aplicamos esto y el contexto de acá era que habían seguido a los falsos
maestros, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero aún así, podría ser un inmaduro, ¿verdad? Que por inmadurez siguió la corriente, ¿verdad? Pero puede ser que luego volvió. Las ovejas del Señor escuchan su voz. Si usted, por ejemplo, le predica a alguien y esa persona recibe a Cristo en su corazón, y a lo mejor esa persona vive lejos de la iglesia local, ¿verdad? Y uno dice, bueno, en mi iglesia está la sana doctrina, pero resulta que esa persona no puede venir a su iglesia. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? No se preocupe, ¿verdad? No se preocupe por eso, porque sus ovejas oyen su voz del buen pastor. Ellas van a saber ser guiadas a un lugar donde se les va a predicar la palabra. Eso no nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Usted siga predicándonos, ¿verdad? A toda persona. No importa que viva en Punta Arenas, en la Antártida, usted siga predicándole la palabra del Señor. Ahora, en este contexto que se lee en Primera de Juan 2:19, la salida de estas personas que habían abandonado la iglesia local era una muestra de que nunca habían creído de verdad, pero recuerde, porque siguieron falsos maestros, falsas enseñanzas que eran abiertamente heréticas. ¿Ok? Ok, pero aún así tenemos que tener cuidado con este texto. Ahora, ¿por qué Juan escribe esta carta? La partida de estas personas, ¿qué creen que causó en los que se quedaron? ¿Qué sucede? Confusión, ¿verdad? Produjo confusión. ¿Qué pasó, verdad? Los que se mantuvieron fieles a la iglesia que estaba ahí, se preguntaron cosas, ¿no? No había WhatsApp en aquel tiempo como para mandar un mensaje, ¿verdad? Entonces había una preocupación y quizás se preguntaban, puede ser, ¿no? Y ellos decían, ¿será que tienen razón? ¿Será que yo que me quedé no me di cuenta del error, ¿verdad? ¿Será que nosotros estamos equivocados? Esas eran las preguntas, ¿no? Y por eso el apóstol Juan, que ya era anciano, decide escribirle, ¿verdad? Y lo hace con un tono muy tierno y con un tono muy amoroso, como un padre, ¿verdad? Que cuida a sus hijos, pero también escribe con la autoridad que Dios le había dado a él como apóstol, ¿verdad? Alguien que había vivido con Jesús, que lo conocía de verdad y que sabía cómo poder abordar con mucha gracia esta situación. Ahora, ¿cuál era el objetivo? Era muy claro el objetivo. Primero, reafirmar a estos fieles, a los que habían quedado ahí en la iglesia, ¿verdad? Recordarles lo que siempre habían creído y de alguna manera darles seguridad. Los cristianos debemos vivir con seguridad. Por ejemplo, usted tiene hoy día en su corazón, si quiere me contesta o no, pero tiene seguridad de que usted es del Señor, ¿verdad? Que va por el buen camino, por decirlo así. ¿Qué pasa en su corazón? Bueno, lo que hace Juan es reafirmar a estos creyentes que van por el buen camino. ¿Ok? Entonces, ese era el primer objetivo, reafirmar a estos fieles. Luego, el segundo punto era combatir esta amenaza, ¿verdad? Detener la falsa enseñanza que se había infiltrado, que estaba dañando a la iglesia, ¿verdad? Era realmente como una plaga. Y lo que hace Juan es combatir esta amenaza. ¿Ok? Acá un pequeño resumen para que recordemos. Un cuadrito comparativo. ¿Cuál era la mentira de los falsos maestros y cuál era la verdad que Juan estaba enseñando? Punto 1, la mentira de los falsos maestros. Ellos decían, no importa cómo trates a los demás. Esa era la enseñanza que ellos impartían. ¿Y qué es lo que les enseña Juan? Les dice, si no amas a tus hermanos, no eres de Dios. Fíjense, completamente opuesta, ¿no? Los falsos decían, mira, no importa cómo trates a los demás. Pero Juan les dice, si no amas a tus hermanos, no eres de Dios. Primera de Juan 3:10. Ahí está, ¿verdad? Los falsos decían, podemos separarnos, hacer nuestro propio grupo, pero Juan les dice, los verdaderos creyentes permanecen unidos en la iglesia. Ahí, Primera de Juan capítulo 2:19, ¿verdad? Se da cuenta que es muy distinto lo que los falsos enseñaban y lo que Juan les está exhortando. Los falsos decían, las nuevas ideas son mejores. Estos pensamientos modernos son mejores, ¿verdad? ¿Qué es lo que les dice Juan? Les dice, lo importante es mantenerse fieles a las enseñanzas originales de Jesús. No cambien, ¿verdad? No cambien la enseñanza de Jesús. Hoy día el Señor nos dice, no cambies las enseñanzas de Jesús. Mantengámonos firmes, ¿verdad? Nosotros como iglesia nunca, y Dios nos ayude,
vamos a abrazar alguna moda que por ahí llegue, ¿verdad? Algún método o alguna cosa rara, no, tenemos que mantenernos firmes en la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, estas falsas doctrinas, el apóstol Juan las está combatiendo en esta primera carta, y todo en el contexto del amor. Entonces, ¿cuál es la idea central de esto? El amor por los hermanos y la unidad de la iglesia son señales de que conocemos a Dios verdaderamente. ¿Ok? El amor de Dios. ¿Creen ustedes que el amor de Dios debe estar en medio de la familia de la fe, la iglesia? ¿Qué creen ustedes? A ver, piensen. ¿Será que están así? Bueno, vamos a volver a lo fundamental. Vamos a hablar de los temas históricos, pero ya teológicos, porque vimos ahí un contexto, ¿no? Y nos vamos por el final. Acá está el tema principal. Después de todo lo que hemos visto sobre los falsos maestros y el peligro que representaban, podemos entender cuál es el tema principal de esta carta, ¿no? Primera de Juan, de alguna manera, es un llamado a volver a lo fundamental de la fe. Ese es un llamado, ¿verdad? Les dice, recuerden, no importa que se hayan ido estos, ¿verdad? Ustedes manténganse firmes en lo medular, en el fundamento de la fe. El apóstol no está presentando nuevas ideas, ni tampoco la está complicando, ni nada. Al contrario, quiere que los creyentes recuerden estos principios básicos cristianos, esas verdades que son simples, ¿verdad? Que aprendieron desde el principio. El evangelio, hermanos, es mucho más simple de lo que a veces pensamos. Y está muy lleno de sentido común. Entonces Juan no escribe opiniones personales en su carta. Yo opino, Jesús dijo, pero yo opino. No, no, no. Él habla con certeza, ¿verdad? De cosas que son verdad porque él las vivió con Jesús. Él les enseña, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dijeron los discípulos cuando vieron a Jesús resucitado? No podemos callar lo que hemos visto y oído. Entonces, ellos contaron, o en este caso Juan, está contando lo que él vivió directamente con Jesús. Que Dios lo haya preservado para este final de siglo, ¿verdad? Como el último de los apóstoles, tenía una razón, ¿verdad? Muy importante, porque este era el apóstol lleno de amor y que necesitaba tomar acción, ¿verdad? En este tiempo, ¿verdad? A través del amor de Jesús. ¿Ok? Todo esto entonces Juan lo hace con un tono cálido, tierno. ¿Se recuerdan? Hijitos míos, ¿verdad? Mis queridos hijos. O sea, al leer esta carta, parece que estamos escuchando como a un ancianito, ¿verdad? Conversando de una manera amorosa con sus hijos, preocupados por ello y deseándole lo mejor de la vida. Ahora, ¿qué tipo de carta es Primera de Juan? Vamos a tener dos formas, dos características en la carta. Primero, tenemos una carta pastoral y también podríamos decir que tenemos una carta de combate, ¿verdad? Combate a los falsos, ¿verdad? En la parte pastoral está escrita desde el corazón de Juan, que es un pastor que ama y cuida al rebaño del Señor, ¿verdad? Un pastor, en mi caso yo como pastor, yo no cuido mi rebaño, ¿verdad? Ustedes no son mi rebaño, ustedes son el rebaño del Señor. Y el Señor nos puso o nos llamó para preparar, cuidar, apacentar a su rebaño, que somos todos nosotros, ¿verdad? Entonces, esta carta se entiende como una carta pastoral porque está escrita desde el corazón de un pastor, que en este caso es Juan, que ama y que cuida al rebaño. ¿Y por qué decimos que es una carta de combate? Porque no solo es cariñosa, también confronta el error, pero lo hace con firmeza, ¿verdad? Entonces como que vemos a Juan cariñoso diciendo, hijitos míos, ¿verdad? Amada al Señor, y luego cuando le toca ir contra los falsos, ahí como que toma fuerza, ¿no? Carta pastoral porque Juan quiere que sus hijos en la fe tengan gozo. Estaban tristes, habían ido varios, ¿verdad? Tengan gozo y a la vez tengan seguridad en medio de toda esta confusión. Vamos a ver en el capítulo 1, versículo 4, ¿verdad? ¿Y por qué decimos que es una carta de combate? Porque Juan no tolera a los que pervierten la verdad. Y eso, hermanos, tiene que ser así, ¿verdad? No debemos... la Biblia dice que incluso aquellos que dicen ser cristianos, pero no lo son, por su testimonio, ni nos sentemos a comer con ellos. Esos son más peligrosos que otros, ¿no? Entonces, vemos esta característica en Juan, ¿verdad? Cercano a la iglesia, pero fuerte y duro con los falsos que se estaban metiendo ahí sin compasión en medio de la iglesia.
Vemos una carta pastoral porque su motivación es el amor por sus hermanos. Y vemos que es una carta de combate porque llama a los falsos maestros por su nombre, ¿verdad? No les dice, se la tira directo, ¿verdad? Sin miedo. ¿Cómo llama Juan a los falsos maestros? Les dice falsos profetas. Ahí en el capítulo 4, versículo 1. Porque decían que ellos hablaban de parte de Dios, pero eran mentiras. Entonces le dice, ustedes son unos falsos profetas. También Juan, este apóstol amoroso, ¿verdad? Les dice que son unos engañadores. En el idioma original probablemente esta palabra sea fuerte, ¿no? Pero les dice en el capítulo 2, 26, en el capítulo 3, 7, les dice que son engañadores porque estaban confundiendo a la gente. Incluso ya toma un poquito más de fuerza y les dice anticristos, ¿verdad? En el capítulo 2, en el versículo 18. ¿Saben lo que significa anticristo, no? Para ese tiempo eran contrarios a Jesús, al ungido, ¿verdad? Porque enseñaban cosas contrarias a Jesús, se atrevían a opinar, ¿verdad? De Jesús y dar sus enseñanzas. Entonces, vamos a ver a este Juan amoroso con la iglesia, pero duro con los falsos maestros, ¿verdad? Si a la iglesia se nos mete un falso maestro, me va a tocar a mí como pastor ser más pesado, ¿no? Ya nos ha pasado en alguna oportunidad. Obviamente no lo hacemos públicamente, ¿verdad? Pero cuando se mete a alguien que trae una cosa media rara, algo que pueda confundir a la iglesia, lo vamos a hacer con firmeza, ¿verdad? Y esa persona va a ser expulsada de la iglesia, ¿verdad? No puede permanecer dentro de la iglesia cristiana. Las cosas como son, ¿no? Entonces, Juan está viendo esta situación, ¿verdad? Identifica que la fuente de las enseñanzas que están ellos recibiendo son un asunto demoníaco, ¿no? En el capítulo 4, del versículo 1 al 7, ahí lo vemos. No era solamente un error humano, ¿verdad? Juan discierne que también acá, detrás de todo esto, siempre hay algo espiritual, ¿verdad? El espíritu anticristo, ¿verdad? Se podría llamar de esa manera. Ahora, tres temas que son secundarios que refuerzan lo fundamental. Tres temas. A lo largo de esta carta, Juan repite tres temas que son como un fruto al cual aferrarnos, ¿no? Que tienen relación con estas verdades bíblicas de la fe. Primero tenemos el gozo. Anota ahí, gozo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. ¿Alguien tenía este texto, no? O este lo iba a leer yo, no me recuerdo. Ok, la hermana Ingrid. Primera de Juan 1, 4. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Ok, muchas gracias, hermana Ingrid. Entonces, ahí tenemos el primero. En la versión de Reina Valera dice gozo, ¿ok? O alegría. ¿Por qué? Recuerden, estaban tristes por la situación que estaba sucediendo, ¿verdad? De los que se habían salido, que eran engañados, ¿verdad? Había cariño hacia las personas, pero lo que Juan le dice, esto que les escribo, estas cosas les escribo para que vuestro gozo sea cumplido, ¿verdad? Entonces Juan escribe para que la alegría de los creyentes esté completa. Cuando sabemos lo que creemos y por qué lo creemos, nuestro corazón puede estar en paz y gozoso, incluso aunque hayan problemas allá afuera. ¿Le ha pasado? Lo vivimos, ¿verdad? A veces podemos estar viviendo situaciones difíciles, donde obviamente son incómodas para uno, pero hay gozo en el corazón de saber que estamos permaneciendo en el Señor. Entonces vemos este primer fruto, ¿verdad? El gozo, ¿verdad? Es un tema secundario a lo mejor, pero es parte de lo fundamental. Lo segundo, aparte del gozo, es la santidad. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Quién me ayuda con este texto? No. Hermano Juan Antonio. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Casi escucho a Juan el apóstol ahí a través de nuestro hermano Juan Antonio, ¿no? Le salió parecido. No por lo viejito, pero le salió ahí con voz de apóstol. Muy bien. Juan no quiere, a través de este texto nos dice que él no quiere que pequen. ¿Usted le diría a algún hermano en la fe, hermano,
anhelo en mi corazón que peques. No, 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 ¿verdad? Juan no quiere que pequen, por eso le dice, les escribo estas cosas para que no pequen, ¿verdad? Pero les dice que si alguno falla, ¿sí? Porque vamos a fallar o no, yo creo que sí, ¿no? Si no, no tendría sentido nada, ¿verdad? Ni estudiar la Biblia, pero vamos a pecar, vamos a caer tal vez muchas veces. Lo importante es que no practicamos el pecado, pero probablemente vamos a caer. Entonces Juan les dice, mira, no pequen, pero si alguno falla, de alguna manera les recuerda que tenemos a Jesús como hoy día como nuestro abogado. Por eso dice el texto, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestros casos delante del Padre. Jesucristo, ¿verdad? El verdaderamente justo. Jesucristo sí puede ir a decirle al Padre, perdónalo, ¿verdad? Él es santo, ¿verdad? Entonces Él tiene esa facultad. La santidad, fíjense que no es ser perfectos, porque algunos piensan que ser santo o ser una persona que vive en santidad significa que como que se levanta y anda así como flotando, ¿verdad? Y no pelea con la esposa y no tiene ningún problema, ¿verdad? No, 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 hay que tener cuidado, porque la santidad no es ser perfectos, porque si no ninguno podría practicar esto, sino que se trata de vivir cada día lo más cerca a Dios. Cada día te vas acercando más a Dios, ofreciéndole todo a Él en amor, ¿verdad? Primero identificas las áreas en tu vida en donde eres débil y que tú estás dispuesto a dejarlas, ¿verdad? Por amor, por obediencia al Señor. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, primero te presentas en eso y le dices, Señor, ayúdame en mi debilidad. Y vas a comenzar una lucha, ¿verdad? Entre dejar aquello que te arrastra hacia el pecado y querer agradar a Dios. Es una lucha que tenemos en nuestro cuerpo. El apóstol Pablo lo decía, ¿no? Enérgicamente decía, ay, más miserable de mí, ¿verdad? Decía, las cosas que debiese hacer no las hago. Y tiene este conflicto interno y luego da gracias por Jesucristo. Pero la santidad, como le decía, no es ser personas perfectas, porque sería imposible, ¿no? Pero vamos con la intención en el corazón. Lo que Dios va a mirar es el corazón, la intención que hay en tu vida, ¿verdad? Entonces, lo primero que se trata acá es el gozo, la santidad y luego la seguridad. Vamos a leer primero Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Leámoslo, por favor, ya estamos por terminar. Amén. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muchas gracias. Seguridad. Este es uno de los propósitos principales de la carta, que sepan que tienen vida eterna. Tú, hermano, si has creído en el Señor, ¿verdad? Sea que estás partiendo, sea que llevas mucho tiempo, pero si ya has creído en el Señor y estás en esta batalla, tú eres una persona salva. Tú eres una persona que tiene el Espíritu Santo en tu vida y eso te da seguridad. ¿Ok? Entonces el propósito de esta carta es decirle a los cristianos que estaban siendo debilitados en su fe, que sigan adelante, ¿verdad? Que el Señor estaba con ellos y que les da esta seguridad de la vida eterna en medio de tanta confusión. Juan quiere que estos creyentes estén seguros de su salvación. Cuando la confusión, hermanos, llega a la iglesia, lo mejor es volvernos a lo básico, ¿verdad? Y Juan le enseña que la verdadera fe no es tan complicada, se trata de creer correctamente en Jesús. Y esto se traduce en amar a tus hermanos, en obedecer a Dios de corazón, ¿verdad? Con un corazón gozoso y estar seguros de su amor. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, 23. ¿Me ayudan con ese, por favor? Y 24, 23 y 24. Primera de Juan, capítulo 3, 23 y 24. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Muchas gracias, hermano Luchín. Bien, avanzo. Todo lo que hemos visto hasta ahora, los falsos maestros, las enseñanzas también correctas sobre Jesús, la obediencia y el amor son partes de este ciclo hermoso que presenta Juan
en su carta, no son temas sueltos, sino que están conectados uno con otros, son eslabones, ¿verdad?, de esta cadena que Juan está desarrollando, y así funciona la verdadera vida espiritual. Según Primera de Juan, nos habla de una fe correcta en Jesús. Esto sería la raíz, ¿ok? Una fe correcta en Jesús. De aquí parte todo. Todo comienza aquí. No cualquier creencia sirve, ¿ok? Tiene que ser una fe verdadera. A veces la fe puede venir media distorsionada con algunas ideas raras, pero tiene que ser una fe verdadera. Creer que Jesús, por ejemplo, es el Hijo de Dios, que vino en un cuerpo real, como lo está desarrollando Juan, que es verdaderamente hombre y que es verdaderamente Dios, eso ya nos habla de una fe correcta, una raíz, ¿verdad? Y esta fe no solamente es un sentimiento, porque esto es una base sólida sobre la que se construye todo lo demás, ¿ok? Entonces, punto número uno, una fe correcta en Jesús, ¿ok? Punto número dos, la enseñanza de Primera de Juan es que nos lleva a la obediencia. Esto sería el tronco, ¿no? La fe correcta sería la raíz y el tronco sería la obediencia. Cuando de verdad creemos en Jesús, nosotros no podemos vivir o seguir viviendo la vida como si nada, ¿ok? O sea, tú te acercas a Jesús y ahora tu vida empieza a tener preguntas. Y yo digo, oye, esto que hacía antes con tanta libertad, hoy día siento como que hay algo que me frena, no sé qué me pasa, ¿verdad? Claro, eso es el Espíritu Santo, que está en tu vida. O sea, significa que Jesús ya entró a tu vida, Él vive en ti y te comienza a guiar, comienzas a discernir, a entender lo bueno de lo malo, y luego lo estudias en la palabra y comienzas a llevar una vida en obediencia. Y tienes esta lucha, ¿verdad? Que antes no tenías, hoy día sí la tienes, ¿verdad? ¿Por qué razón? La lucha con el pecado, ¿verdad? Entonces, la fe verdadera produce obediencia. No obedecemos nosotros para ganarnos la salvación, ¿ok? No, porque la salvación es por fe. Ya somos salvos, sino que ahora amamos al que nos salvó y como lo amamos, obedecemos. Entendemos que lo que Él nos dice es correcto, ¿verdad? Es como cuando tú vas al mejor doctor y el doctor te dice, mire, tómese esta pastilla, tómesela a tal hora, hágame caso, tómesela con harta agüita, no sé qué, y usted le dice, sí, doctor, sí, 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 le voy a hacer caso, ¿verdad? Porque estaba tan enfermo y ahora usted, yo le hago caso. Bueno, ese es el caso con un doctor terrenal, pero en el caso de Jesús, tu Salvador, ahora comienzas a obedecer su palabra, obedecemos, ¿verdad?, al Señor porque Él nos ama. Y Jesús es muy claro, Él dice que el que no conoce, perdón, Él dice que el que conoce al Señor obedece sus mandamientos, ¿verdad? Y el que no lo hace es un mentiroso. Entonces, punto número uno, la carta de Juan nos lleva a la correcta fe en Jesús, nos lleva a la obediencia, que sería el tronco, y número tres, la obediencia se demuestra en amor, ¿verdad? Que va a ser el fruto. Raíz, fe correcta, tronco, obediencia, y la obediencia se muestra en amor. Este es el fruto, ¿ok? Y aquí viene la prueba de fuego, porque la obediencia a Dios no es solamente cumplir reglas, sino que se traduce en amor, amor a Dios, ¿verdad? Hay gente que ama mucho a Dios, pero no ama a sus hermanos. Eso está mal, ¿verdad? Puede ser una fe inmadura. Necesitamos desarrollar y ver qué pasa que no me hace amar a mis hermanos. La iglesia en general debe ser un lugar de amor, ¿verdad? Donde cuando tú llegas, ¿cómo te relacionas con la gente cuando llegas a la iglesia? Te saludas, te abrazas, ¿verdad? Quieres interactuar, conversar con los hermanos. Hay un amor sincero, ¿verdad? Se invitan a los cumpleaños y todo aquello es parte del amor que tenemos en Cristo, ¿verdad? Entonces, no se puede separar una cosa de otra. O sea, no puede decir, amo a Dios, pero no quiero a mis hermanos, ¿verdad? Hay algo que pasa ahí en el corazón. Si alguien dice amar a Dios, pero odia a su hermano, está engañado. Pueden leerlo ahí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Ahí está, ¿no? El mismo versículo que lo resume todo, el mismo versículo que Juan nos deja en un resumen perfecto de todo este ciclo que hemos visto, está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23 y 24. ¿Este lo tiene alguien? A ver si me ayuda con ese texto. Sí, el que leyó recién Luis, ¿no? Ok, léelo de nuevo, por favor, amor. Sí, ¿alguien más lo tenía? ¿No? ¿Lo leo? El Luchito, pero el Luchito era al final. Ya, dice, y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó.
Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Ok, perfecto. Fíjense que completo este versículo. Creer en Jesús, fe correcta. Amarnos unos a otros, esto nos habla de un amor fraternal. Guardar sus mandamientos, nos habla de obediencia. Y todo esto junto forma lo fundamental, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando estas tres cosas funcionan juntas? Cuando un creyente vive así, con una fe sana, obediencia y amor, su vida produce frutos que son hermosos. Y el resultado en el creyente es gozo, santidad, seguridad, lo que veíamos al principio. Gozo, porque su corazón está lleno de alegría, no importa la circunstancia, ¿verdad? Hay gozo en el corazón, ¿verdad? Puedes estar viviendo una situación mala, pero te recuerdas que Jesucristo es tu Señor, que está contigo y te llenas de alegría, ¿verdad? De saber que tienes una esperanza en Él. Santidad, porque vives cada día más cerca de Dios, te comienzas a apartar del pecado, no por miedo, sino que por amor, por obediencia al Señor. Y seguridad, porque tienes la certeza de que eres salvo, que Dios vive en ti, ¿verdad? Que le perteneces a Dios y que tienes una vida eterna. O sea, ya tienes una eternidad resuelta. Ahora te toca avanzar en esta vida, ¿verdad? Y lidiar con nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, todo esto prueba de que alguien es un verdadero cristiano, ¿verdad? Aquí llegamos al corazón, al mensaje de esta primera carta de Juan, ¿verdad? No puedes tener solamente una de ellas, ¿verdad? No puedes ser solamente obediente. No puedes decir yo solo creo, pero no hay obediencia. No basta solamente con obedecer reglas si no hay amor. No basta solamente con sentir amor si no está basado en la correcta fe de Jesús. Porque hay mucha gente mística que es muy cariñosa, ¿no? Hay gente que es muy respetuosa, ¿verdad? Y creen, odian a Dios, ni siquiera lo rechazan, lo odian, pero son personas muy cariñosas, ¿verdad? Pero tiene que estar todo esto, ¿verdad? Una fe correcta en el Señor, obediencia, amor, y esto traerá gozo, santidad, seguridad, y esto confirma que somos verdaderos cristianos. Ahora, para terminar, me pasé ahí unos minutos, les pido disculpas, pero para terminar, ¿cómo saber si soy un verdadero cristiano? Hagámonos estas preguntas. Y Juan nos deja acá un espejo, ¿no? Donde mirarnos y poder preguntarnos. Tú te tienes que preguntar, ¿mi fe en Jesús es correcta? Ya vimos los puntos, ¿no? O sea, si obedeces a Dios, pero o sea, si amas a Dios y no a tus hermanos, pregúntate qué pasa ahí. Otra pregunta que nos deja Juan. Creo que Él es Dios, que Jesús es Dios y también fue hombre que vino a esta tierra en un cuerpo terrenal y que solamente en Jesús hay salvación. Si tú no tienes conflicto con eso, entonces ya vamos viendo que tu fe es verdadera. Ok, si tu fe es verdadera, obedece sus mandamientos, mi fe se nota en cómo vivo, ¿verdad? Cada día. Amo a mis hermanos, me preocupo por ellos, los ayudo, los perdono, los busco, ¿verdad? Todo eso muestra nuestra verdadera fe. Si estas tres cosas que hemos visto al final de esta clase están presentes en nuestra vida, aunque sea incluso de manera imperfecta, ¿no? Entonces podemos tener gozo, podemos buscar la santidad y sobre todo podemos tener esta seguridad de que somos hijos de Dios. Por eso Juan escribe esta carta, no para confundirnos, sino que para que sepamos con toda certeza que tenemos esta vida eterna en Él. Y voy a leer el último versículo, no sé si alguien se lo di, creo, ¿no? Primera de Juan capítulo 5, la Silvana, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 5:13. Léeme ese texto, Silvana, por favor. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muchas gracias, Silvana. Este texto deberíamos aprenderlo de memoria, ¿no? Entonces les dejo este desafío. Lean, si quieren, nuevamente la primera carta de Juan en este contexto, ¿verdad? Y manifestemos el amor uno por los otros. En tu oración diaria, acuérdate de tus hermanos en la fe, ¿verdad? Ora por aquel que está en necesidad. A veces los hermanos nos comparten ahí alguna necesidad. Toma en tu cuadernito, ¿verdad? No le pongas solamente un dedito para arriba, sino que anota, ¿verdad? Voy a orar por el hermano tanto, ¿verdad? Que está pasando por esto, ¿verdad? Y ora hasta que el Señor te guíe, ¿verdad? Hasta que hay una respuesta en Él.
pero hazlo de corazón, ¿verdad? Preocúpate, si alguien tiene necesidad en la iglesia, si algún hermano, si vas a traer, por ejemplo, mercadería para ayudar a los hermanos de la iglesia, hazlo con amor, no para que te vean que trajiste una bolsa, o no porque te sientes obligado, sino que realmente porque en tu corazón hay esa necesidad de ayudar al otro, aunque ni siquiera sepas a quién vas a ayudar, pero está tu amor ahí manifestado en cada detalle, ¿ok? Vamos a orar, no les quito más tiempo, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque hemos podido orar en tu palabra, estudiar tu palabra, Señor, a través de esta primera carta de Juan. Gracias, Señor, por este discípulo amado, Señor, que trae palabras de ánimo a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poder manifestar tu amor en nuestra vida, que nuestra iglesia local sea una iglesia siempre llena de tu amor, los unos por los otros, un amor sincero. Padre, te amamos. Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor, y ese amor hoy día está en nuestras vidas. Señor, ayuda, fortalece a todos mis hermanos que estén pasando alguna dificultad, alguna necesidad, Señor. Padre, nos comprometemos a seguir orando y ser parte de ellos, Señor, a través de nuestro apoyo. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por este tiempo que tenemos de compartir. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén.